Ya regresamos y vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para nuestra siguiente receta. Para nuestra segunda receta necesitaremos 30 gramos de lenteja seca, 50 gramos de jitomate saladet, un diente grande de ajo criollo, 5 gramos de cebolla blanca en cubos, una hoja de laurel, 0.3 gramos de sal de mesa, 3 mililitros de aceite de oliva. Bueno, pues vamos a preparar una rica y deliciosa sopa de lentejas. Ay, qué pero no va a ser la rico. tradicional. La vamos a modificar un poco y Perfecto. de verdad el resultado será sensacional. A mí me encantó. No, y aparte a mí las lentejas se me hacen maravillosas. O como dice mi hija, son frijoles chiquitos, Son frijoles chiquitos. pero buenísimos. Bueno, pues ya saben cuál es el procedimiento para limpiar las lentejas, los frijoles. Las tenemos que dejar macerar durante toda la noche, Ajá. ¿verdad? Para evitar, ¿qué vamos a evitar? Flatulencias. Ok, malestares estomacales. Ajá. Y obviamente vamos a tener un buen ahorro de gas, Ok. porque la cocción va a ser muy rápida. Pero si no le da tiempo, Ajá. ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le agregamos agua, un poco de bicarbonato, Claro. lo dejamos reposar 10 minutos, tiramos esa agua, volvemos a lavar y llevamos a cocción aproximadamente 30 minutos directamente en una olla, no en olla express. Pero también se podrían hacer en olla express o las lentejas no. Mira, tienden a desbaratarse con mucha ok, facilidad. ok. Yo prefiero una olla para estar checando Ah, perfecto. la consistencia de Ok, la porque lenteja. son más chiquitas, más Son sensibles. más chiquitas. Ok. Y en ocasiones tapan. Es muy rara la vez. claro, la válvula. Pero pueden llegar a tapar Claro. la válvula. Ok. Aparece que no sale presión. pueden tener un accidente. Y puede ocasionar un accidente. Entonces, esta, la verdad, Perfecto, no mejor es no. recomendable. Pues mira, ya tenemos cocidas las lentejas. Y las vamos a licuar. ¿Me quieres ir incorporando? Claro. La lenteja en lo que pongo la cacerola a calentar. Toda la lenteja la vamos a utilizar. Ok, perfecto. Si se puede y logra reservar ¿Poquitas? un poco de... Tú me dices nada Todas. más. Ah, ok, aquí Sí, no todas. reservo nada. Sí, no reserves. No, que si podemos reservar un poco del caldo a donde Ok. hirvieron, obviamente está lleno de todas las propiedades. Perfecto. Sí. Acá está la cuchara. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a pasar tantito para acá. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, vamos a poner un poco de aceite en la cacerola, muy poco, una cucharada aproximadamente, y vamos a poner cebolla. No importa si la tiene, en esta ocasión yo tenía un poco picada. Ok, lo que La tenga en el voy a- refrigerador, como voy a la tenga. rescatar, Ok. no la vamos a desperdiciar. Ponemos ajo, no necesita estar perfectamente picado, son los dientes enteros. Y vamos a incorporar un poco de jitomate. No quiero que se cueza en la cacerola, simplemente es para darle una sazonadita previa a lo que vamos a licuar. Entonces no lo vamos a dejar mucho tiempo. No lo vamos a dejar mucho tiempo, pero sí toma un sabor Diferente. Ok. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ocupar también hojas de laurel. Si usted acostumbra guisar las lentejas con un poco de comino, póngaselo, no va a pasar nada. Tampoco se trata de modificar pues la tradición que usted tiene en casa o el Claro. sazón que usted maneja en casa, no lo vamos a Y hacer. si no tenemos laurel, ponemos comino, o si no, le tenemos que poner alguna hierba o no. Pues mira, podemos aromatizar con un poco de cilantro. Ah, ok. Yo también Perfecto. utilizo el cilantro y prácticamente esto ya está. Ah, y eso todo junto lo licuo. Todo junto Ok. lo vamos a licuar. Hoy les vamos a esconder a los niños todo. Todo. Que no sepan ni lo que se están comiendo. Que bueno, normalmente la lenteja sí se la comen, pero ahí tenemos el jitomate en trozos, que eso de repente sí nos rezongan. Exacto, como lo hacemos caldoso, como que van separando los niños. Sí, y las sopas normalmente sí se las toman muy bien, ¿no? Te voy a decir lo que hacen mis hijos. Ellos van separando el jitomate, la Ah. cebolla. Van A haciendo ver, caminitos ¿qué es en lo el que plato. están haciendo? Es que estamos reservando lo más rico, mamá, para el Para el final. final, claro. Y al final, pues ya estoy acelerada, recojo platos y ya no me doy cuenta O ni qué lleno, fue. o ya está también ya satisfecho y entonces ya no le cupo Pues el final. sí, ya no les cabe. Entonces es como que Es trampita, son es trampita. tramposos los niños. Y como también recordamos cuando fuimos niños, pues el jitomate, lo que es el recaudo, jitomate, cebolla y ajo, Sí, no no era me de nuestro gustaba. agrado. No. Bueno, pues vamos a llevar Ahí todo también esto. le pones tantita agua Un poco para de agua. ayudar a la licuadora. Exacto. Si hubiera tenido el caldo, No. se ok. lo agrego al caldo, ¿no?
pero en este caso no guardé, fue muy poco. Ok. Y ahora sí, licuamos. Ya tenemos la sopa. No, se ve deliciosa. Aparte, La ¿sabes verdad, qué? la La verdad, lenteja, espectacular. no, bueno, tiene muchísimo hierro. Ajá. Nos ayuda para evitar enfermedades cardíacas, anemia. Wow. No, es una maravilla para los niños y para todos. Así que Claro. debemos de comer mucha lenteja. Bueno, vamos a está, ocupar ok. la misma cacerola a donde doramos el aceite, el jitomate Con la cebollita. con la Ahí cebolla. está, ok. Vamos a agregar, queda como una crema, pero no lleva ni leche ni crema, No, bueno, está muy saludable. muy saludable, muy ligera. Vamos a bajar un poco la temperatura. Sí. Vamos a salpimentar. Y bueno, antes de que esto explote. Es una fuente ¿verdad? feliz. Es una fuente feliz. Y vamos a agregar Ok, hojas ahí. de laurel. ¿Las podemos agregar ahí o al principio? O las podemos llevar a la licuadora. Ah, también las cualquiera de puedes. las dos, sí. Perfecto, ok. Entonces, como ustedes quieran, las podemos poner a que se cuezan junto Con- con las lentejas. O el jitomate. O el jitomate, no Ok, pasa nada. ok, eso no importa. Lo podemos licuar o lo dejamos directamente. a Ok, que hierva ¿cuánto tiempo en las esta sopa. tapamos? Aproximadamente las vamos a tapar unos 15, 18 minutos y vamos cuidando que no se resequen demasiado. Podemos Ah. ir agregando o caldo o vamos agregando un poco de agua. Perfecto. Ya están las lentejas. No, qué rico. Y la ¿Tiene verdad, que quedar caldoso o un poquito espeso? un poquito espeso, que no nos quede como engrudo, porque tampoco se trata Claro. de que sea algo imposible o del desagrado de los niños. Ok. Pero mira, tiene una consistencia muy, sí, muy ligerita. muy buena, claro. Sí, entonces, Perfecto. ¿te parece? Sí, vamos hirviendo. Ay, mira, ¿sabes qué? Para adornar podemos ¿Qué poner se te ocurrió? pues una carita con unos chiles poblanos, Perfecto. ¿no? Unos jitomates y listo, ¿no? Así para que Ok. esté divertido, ¿Te rápido. parece si tú vas partiendo Claro. el chile? Y yo. Nada más es una tirita para que sea la boca de sonrisa. Perfecto. ¿Y cómo quieres que te parta el jitomate? Ah, yo dije feliz, feliz, feliz. Hay que estar feliz. Pues nada más dos rebanaditas. Este es un jitomate cherry. Ajá. En Podemos- circulitos, ¿sabes para qué? Para Nos que le saca de pongamos los apuros para ojitos, decorar. mire, mire. Ah, pero se me va a sumir. Se te va. Uy. Úchala, se me sumió. Bueno, mire, espéreme. Vamos a rescatar, idea. no pasa nada. Porque se sume por el peso, ¿no? Claro. Ahí está. Lo podemos poner aquí. Ok. Y te paso los ojos. Perfecto. Para que los Mire. coloques. Ahí está. A lo mejor, exacto, delgadito para que no pese mucho. ¡Ándale! Ya está, mira, quedó muy bonita la cara. Claro, y Una si carita no, feliz. si no tienen chile poblano, si no tienen jitomate, con una simple ramita de cilantro o cilantro picado, se lo espolvoreamos y queda perfectamente bien nuestra sopa de lentejas. Riquísimo, fácil, saludable. Súper nutritivo y aparte aprendimos que podemos combatir la anemia y tener súper saludables a nuestros hijos. Nos baja el colesterol también. Ajá. Así que, pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con nuestro último platillo, que es una guarnición que no se lo puede perder. El ajo es más que un condimento para la comida, pues mejora la capacidad de nuestro sistema inmunológico, reduce el colesterol y ayuda a la circulación. Si deseas incluir este vegetal en tu dieta diaria, los mejores meses para comprarlo son marzo, abril, mayo, junio y julio, siendo Zacatecas y Guanajuato los estados con mayor producción en México.